Terminamos la semana viendo las consecuencias que tiene este primer milagro que ya no realiza Jesús directamente, sino Jesús a través de su iglesia, porque la iglesia es la continuidad de Jesús, es el cuerpo de la cabeza que es Cristo resucitado. Y vemos lo que había prometido el Señor, que los discípulos verían esas obras y aún mayores. La escala de Jacob, que prometía que veríamos a los ángeles subir y bajar del cielo, pues se ha hecho realidad en la iglesia. Vamos viendo cómo, igual que como los discípulos no son más que su maestro, igual que se obcecan los testigos de los milagros de Cristo y lo crucifican, se van a obcecar y progresivamente van a ir calentando su odio, su rencor, van endureciendo su corazón, van agravando su ceguera también contra la iglesia hasta el día de hoy. Dicen los Hechos de los Apóstoles, que es el libro que vamos a estar comentando toda la Pascua, que viendo esta seguridad de Pedro y de Juan, esta parresía, palabra que va a salir con mucha frecuencia, un don, una actitud que tenemos que pedir al Señor, esta seguridad, esta fortaleza que tienen los que han sido testigos, los que han sido mártires, pues dicen los Hechos que notando que eran hombres sin letras, idiotas, esa es la palabra griega, hombres sin letras ni instrucción, se sorprendieron al descubrir que habían sido compañeros de Jesús. Van viendo cómo son continuadores de la obra salvadora del Redentor. Les mandaron salir, están en un juicio y se pusieron a deliberar. Y aquí vemos cómo la obcecación, como cuando uno no quiere ver, tuerce la realidad para hacerla como uno quiere. Es la consecuencia de las ideologías que no se adaptan a la realidad, sino que la realidad tiene que ser adaptada, y si hay que negar los hechos y hay que mentir, pues iguales. No encontraban explicación. Viendo junto a ellos al hombre que habían curado, no encontraban explicación y entonces se ponen a deliberar. ¿Qué vamos a hacer? Y dicen, es evidente que ha hecho un milagro. Fíjense que no niegan el milagro, pero no van a creer ni aunque vean resucitar a un muerto, dice el Señor. Todo Jerusalén sabe que han hecho el milagro. En la Puerta Hermosa han curado un paralítico, Pedro y Juan. No tengo ni oro ni plata, te doy lo que tengo. En el nombre del Señor Jesús, echa a andar, levántate y echa a andar. Todo Jerusalén lo sabe, no podemos negarlo, pero para evitar que se siga divulgando, les prohibiremos que vuelvan a mencionar a nadie ese nombre despectivo, ese nombre, el santo nombre de Jesús Salvador. Quieren prohibir que sea pronunciado. Nos damos cuenta de que lo que estamos viviendo hoy no es nuevo, como se nos quiere prohibir promulgar, propagar la Santa Fe, que el crucifijo desaparezca de las aulas, que las campanas no suenen en la iglesia, que los templos sean transformados en centros culturales, que la iglesia sea transformada en una ONG. El hombre, cuando no quiere reconocer la verdad y someterse a Dios, pues se arroga competencias que no tiene. Es este estado que quiere introducirse en la iglesia. Yo todavía estoy sorprendido de cuando por fin el Estado nos permitió abrir las iglesias. Nosotros ya las teníamos abiertas, pero cuando Vizcarra, que no era un marxista-leninista como los que nos gobiernan ahora, sino, se suponía que era liberal, pues asombrosamente en ese documento en que nos daban permiso para abrir las iglesias, como si ellos pudieran decirnos cuándo podemos rezar, cuándo no, cuándo podemos reunirnos y cuándo no, nos decían que era un permiso indigno. Nos decían que solamente podíamos dar primeras comuniones, pero la segunda, la tercera y la cuarta, no sé por qué, ya no. Y una de las cosas que decían es que tendríamos que utilizar el lenguaje de género en nuestras ceremonias. Es cuando nos dicen que que nos metemos en política, más bien es la política la que se mete en la iglesia. Tienen miedo a la gente, esto es muy importante que lo sepamos. Tienen miedo a esa mayoría silenciosa que cree, que ve lo que es evidente, que la iglesia es benéfica, que la iglesia es benefactora, que la iglesia sigue haciendo el bien como lo ha hecho siempre.
tienen miedo al sentido común y por eso sus leyes tienen que ser una nueva Inquisición, que la Inquisición en sí no es mala, lo malo es que la Inquisición esté al servicio del mal como actualmente. Tienen miedo al sentido común y por eso la censura, las multas y las amenazas. Es lo que hoy el Papa está llamando la cultura de la cancelación, cuando alguien no está en la onda de lo políticamente correcto, del pensamiento común impuesto, pues entonces aquel que no está, pues se le llama negacionista, como decíamos, se le llama nazi, se le llama extrema derecha, se le llama antiguo, es lo peor que nos pueden decir, como si de un plumazo todo lo antiguo fuera malo y de un plumazo todo lo nuevo fuera bueno. Les prohíben hablar de ese nombre que no quieren ni pronunciar, mejor para que no lo manchen sus labios. Van contra Jesús, no tanto contra los apóstoles, y esto lo hemos de saber, que no nos persiguen a nosotros, persiguen a Cristo, y esto nos tiene que llenar de esperanza. Los llamaron y les prohibieron en absoluto y predicar y enseñar en nombre de Jesús. La respuesta de los discípulos es clara, ya están llenos del Espíritu Santo. Ojalá nosotros también nos llenemos del Espíritu Santo, desde los pastores hasta toda la Iglesia. ¿Puede aprobar Dios que les obedezcamos a ustedes en lugar de a Él? Júzguenlo ustedes. No podemos obedecer a los hombres antes que Dios. Esto se repetirá varias veces en los Hechos de los Apóstoles. Nosotros no podemos menos de contar lo que hemos visto y oído. Es así. Si lo hemos visto, lo hemos oído, ¿quién nos puede prohibir que digamos aquí de lo que hemos sido testigos? Esta es la experiencia de los niños de Fátima, que uno se asombra de ver cómo no se acobardan. Un niño que tiene miedo a todo, pues no se acobardan ante la amenaza. Lucía llegó a pensar que sus hermanos los habían asesinado, a sus primos los habían asesinado por ser testigos de lo que la Virgen decía, pero le habían enseñado a no mentir. Si es que he visto a la Virgen. A Bernardita también la intentaron acobardar. Es el ir contra la propia conciencia. Es mucho mejor, lo hemos dicho muchas veces, ser la viuda de un valiente que la esposa de un cobarde. Es mejor ser el huérfano de un valiente que el hijo de un cobarde. Repitiendo la prohibición, le soltaron. Son estas leyes que al ser inicuas no hay que obedecerlas. No confundir nunca lo legal con lo moral. A veces lo legal es inmoral. Y por lo tanto hay veces que no hemos de obedecer las leyes. La gente común suele pensar que las leyes son buenas. Bueno, depende de la mente del legislador. Hubo un tiempo en que era así, en que la filosofía impregnaba la sabiduría de los pueblos y las leyes y los gobernantes, pero no es así ahora. Hoy se imponen estas leyes de ideología de género que niegan la ley natural, que niegan la evidencia y que, como son anticientíficas, pues se tienen que imponer a la fuerza con amenazas. No encontraron la manera de castigarlos porque el pueblo entero daba gloria a Dios por lo sucedido. Ojo, porque esto es de momento. Yo a veces pienso que los obispos, incluso buenos obispos, se equivocan cuando usan los argumentos de mayorías, ¿no? Demográficos. Como la mayoría hoy está en contra del aborto, pues hay que hacer lo que dice la mayoría. Bueno, es muy posible, por desgracia, y lo está ocurriendo en muchos lugares, que la mayoría ya no va cambiando y acaba siendo manipulada y acaba estando a favor del aborto. Me parece mucho más acertado lo que hicieron los obispos italianos cuando se sometieron leyes contra la familia hace ya algunas décadas, y entonces dijeron que los cristianos no acudiesen a las elecciones porque había cosas que no se podían someter a la democracia, a la opinión, al plebiscito. Bueno, esto es opinable si conviene o no conviene hacerlo, pero de hecho es así. Cuando votamos cosas nos da la sensación de que podemos elegir si están bien o están mal, y nosotros no podemos comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ya hemos dicho algunas veces que poco a poco se está cambiando la temperatura del agua, porque si de repente nos persiguiesen abiertamente, pues la rana saltaría del agua hirviendo, pero si se va calentando poco a poco el agua, la rana, dicen, se va atontando y al final no se da cuenta de que está siendo hervida. Así están haciendo con nosotros, subir día a día la temperatura de la ideología impuesta para que poco a poco no nos demos cuenta de que se nos están quitando cada vez más libertades. Bien, hay que pedir al Señor esta parresía. El Evangelio nos habla
de los testigos de la resurrección, de los que han visto a Jesús resucitado. María Magdalena, Pedro, Juan, los de Maús, los apóstoles, Tomás, al final como un aborto, Pablo, son muchos y somos muchos más hoy los testigos de Jesús resucitado. Es imposible callar. A mí me ha gustado mucho, los jóvenes de la parroquia han hecho un musical y se llama así, No nos callarán. Esta certeza de que el Señor nos sostiene y de que no nos pueden acobardar, no nos callarán. Pues así es. Por cierto, se puede ver en YouTube este musical que han realizado los muchachos de muy alta calidad musical, artística y sobre todo que está llena de amor y de valentía y de deseo de ser mártires, testigos de lo que hemos visto y oído, testigos de que el Señor resucita personas, resucita familias, resucita sociedades que quieran vivir como Él quiere. Muy bien, pues hasta aquí lo dejamos, viendo esto, que el Señor resucitado nos transforma. Hemos de demostrar cómo el Señor hace maravillas en nosotros y tenemos que asombrar cómo vivimos nuestra castidad, nuestra percepción de la amistad, de la familia numerosa, de la generosidad. Todo esto va transformando el corazón nuestro y de aquellos que, si quieren, al mirar, se puedan quedar transformados. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Mañana el Padre José Joaquín explicará la liturgia del domingo y nosotros nos vemos el lunes, si Dios quiere.